Europa no cambió aquella noche en un palacio, ni en una sala de tratados, ni bajo la firma elegante de un rey. Cambió frente a una ciudad cubierta de humo, con los muros abiertos por explosiones, con sus habitantes temblando de hambre, y con miles de soldados esperando una última orden antes de lanzarse contra la oscuridad. En septiembre de 1683, Viena estaba al borde del abismo. Durante semanas, el ejército otomano había rodeado la ciudad como un anillo de hierro. Desde lejos, el campamento parecía una ciudad paralela, tiendas interminables, banderas, caballos, fogatas, almacenes, cañones, soldados, sirvientes y mensajeros. En el centro de aquel mundo móvil se encontraba Kara Mustafa Pasha, el gran visir del Imperio Otomano, convencido de que tenía ante sí una oportunidad única: tomar Viena, humillar a los Habsburgo y abrir una puerta hacia el corazón de Europa Central. Pero dentro de la ciudad, la historia era distinta. Viena no parecía una capital imperial. Parecía una trampa. Las calles estaban dañadas por el fuego de artillería. Las iglesias habían perdido parte de su esplendor. Los hospitales estaban llenos. Los civiles vivían entre rumores, miedo y plegarias. Cada amanecer podía ser el último. Cada explosión bajo los bastiones podía anunciar que los otomanos habían abierto una brecha final. Cada mensajero que no llegaba aumentaba la sospecha de que Europa los había abandonado. El emperador Leopoldo ya no estaba allí. Había dejado la ciudad antes de que el cerco se cerrara. Desde el punto de vista político, la decisión podía explicarse: un emperador capturado habría sido una catástrofe. Pero para quienes permanecieron tras las murallas, la imagen era brutal. La capital resistía, el pueblo sufría, y su soberano observaba el destino desde lejos. La defensa quedó en manos de hombres que sabían que no podían permitirse una derrota. El conde Ernst Rüdiger von Starhemberg dirigía la resistencia con una mezcla de disciplina y desesperación. Sus soldados no solo defendían piedras. Defendían una frontera psicológica. Si Viena caía, nadie podía saber hasta dónde llegaría la onda expansiva. Los otomanos no atacaban solamente desde la superficie. Cavaban. Bajo la tierra, en galerías estrechas y oscuras, los minadores avanzaban hacia los cimientos de los bastiones. Colocaban pólvora, esperaban el momento exacto y hacían estallar el suelo bajo los defensores. La batalla no ocurría solo con espadas, mosquetes y cañones. Ocurría también en túneles donde el aire faltaba, donde los hombres escuchaban golpes al otro lado de la tierra, y donde un sonido lejano podía significar que el enemigo estaba a pocos metros. Viena estaba siendo destruida lentamente. Y sin embargo, la ciudad no se rendía. Esa resistencia era el gran problema de Kara Mustafa. Cada día que pasaba, la gloria prometida se convertía en riesgo. Cada semana consumía alimentos, municiones y paciencia. Cada metro de trinchera acercaba a los otomanos a las murallas, pero también acercaba a los ejércitos de auxilio a las montañas que rodeaban la ciudad. En algún lugar, más allá del humo, un rey polaco marchaba hacia Viena. Juan III Sobieski no era un espectador cualquiera. Era un comandante probado, un monarca guerrero, un hombre que entendía el valor de la velocidad y el golpe decisivo. Pero llegar a tiempo era otra cosa. Había que reunir tropas, cruzar territorios, coordinar aliados que no siempre confiaban entre sí y avanzar antes de que Viena se quebrara. El destino de Europa Central se estaba reduciendo a una pregunta terrible. ¿Qué llegaría primero? ¿La explosión que abriría las murallas de Viena? ¿O el ejército que bajaría desde las colinas para romper el cerco? Para entender por qué Viena importaba tanto, hay que mirar el mapa como lo veían los poderosos del siglo XVII. Viena no era solo una ciudad hermosa junto al Danubio. Era una llave. Controlaba rutas, comunicaciones, prestigio y acceso hacia el interior del Sacro Imperio Romano Germánico. Era el rostro visible del poder de los Habsburgo, una dinastía que llevaba generaciones enfrentándose al avance otomano en Europa.
Para los otomanos, la ciudad tenía un significado casi obsesivo. Ya había sido amenazada en 1529, cuando las fuerzas de Solimán el Magnífico llegaron hasta sus puertas, pero no lograron tomarla. Más de un siglo y medio después, la sombra de aquella oportunidad perdida seguía viva. El Imperio Otomano era una de las grandes potencias de la época. Su mundo se extendía por regiones inmensas, con una administración compleja, ejércitos experimentados y una tradición militar temida. Pero no era una máquina invencible ni una caricatura de conquista ciega. Era un imperio político, religioso, diplomático y militar, lleno de intereses, alianzas, tensiones internas y fronteras difíciles de gobernar. Al otro lado estaba el mundo de los Habsburgo, también lejos de ser una unidad perfecta. Sus dominios eran extensos, pero fragmentados. Sus aliados podían ser útiles, lentos, orgullosos o impredecibles. En el centro de esa tensión estaba Hungría, dividida durante décadas entre influencias, rebeliones, nobles descontentos y zonas de poder otomano y Habsburgo. En ese ambiente, las rivalidades locales podían convertirse en guerra imperial. Kara Mustafa Pasha vio una oportunidad. El gran visir no era un simple general. Era uno de los hombres más poderosos del Imperio Otomano. Su posición dependía de la confianza del sultán, de su capacidad para obtener victorias y de su habilidad para manejar una campaña gigantesca lejos del centro imperial. Tomar Viena habría sido más que una conquista militar. Habría sido una victoria simbólica capaz de alterar el equilibrio de poder en Europa. Pero toda gran ambición tiene un precio. Mover un ejército enorme hacia el corazón de Europa requería caminos, puentes, provisiones, artillería, animales, disciplina y tiempo. La guerra no era solo el choque del acero. Era la capacidad de alimentar a miles de hombres, mantener caballos vivos, transportar pólvora, sostener comunicaciones y evitar que los aliados se dispersaran. Cuanto más se alejaba el ejército de sus bases, más pesada se volvía la campaña. Cuando los otomanos llegaron ante Viena, la ciudad se preparó para resistir como pudo. Se demolieron construcciones fuera de los muros para impedir que el enemigo las usara como cobertura. Se reforzaron defensas. Se organizaron turnos. Se almacenó lo disponible. Se aceptó una verdad amarga: la ciudad no podía derrotar sola al ejército que la rodeaba. Solo podía ganar tiempo. Y ganar tiempo significaba sangrar lentamente. Los cañones golpeaban la ciudad. Las trincheras otomanas avanzaban. Las minas abrían heridas bajo las fortificaciones. En los bastiones, los defensores vivían con la tensión de quien sabe que el suelo puede levantarse en fuego en cualquier instante. Cada explosión era más que un daño material. Era un mensaje: el enemigo se acercaba desde abajo. Los civiles también peleaban a su manera. Algunos ayudaban en reparaciones. Otros cuidaban heridos. Otros rezaban. Otros esperaban noticias. La vida cotidiana se redujo a agua, pan, humo, miedo y resistencia. Las campanas, que antes marcaban el ritmo de la ciudad, parecían ahora recordar que el tiempo se agotaba. Fuera de las murallas, Kara Mustafa esperaba que la presión hiciera su trabajo. La rendición de Viena habría evitado una destrucción total del botín y habría multiplicado su gloria. Pero la ciudad no capituló. Y mientras el gran visir miraba hacia los muros, otra amenaza comenzaba a formarse detrás de él. Desde Polonia, desde territorios alemanes, desde fuerzas imperiales y principados aliados, se reunía un ejército de socorro. No era una fuerza simple. Era una coalición, y las coaliciones son poderosas precisamente porque son difíciles. Había que decidir quién mandaba, quién pagaba, quién avanzaba primero, quién arriesgaba más y quién se llevaría la gloria si la batalla se ganaba. La figura que terminó imponiéndose fue Juan III Sobieski. Su llegada cambió el tono de la historia. Hasta entonces, Viena resistía para no caer. Con Sobieski en marcha, Viena resistía para ser encontrada viva. Pero el camino era cruel.
Las fuerzas de auxilio tenían que atravesar terreno difícil y llegar a las alturas que dominaban la ciudad. Si llegaban demasiado tarde, solo encontrarían ruinas. Si llegaban desorganizadas, podían ser destruidas por separado. Y si los otomanos tomaban Viena antes de que bajaran de las colinas, toda la campaña se convertiría en una marcha inútil hacia una derrota ya consumada. Durante aquellos días, el verdadero campo de batalla fue el tiempo. En una ciudad sitiada, los rumores pueden ser tan poderosos como los cañones. Dentro de Viena, algunos decían que el auxilio estaba cerca. Otros aseguraban que nunca llegaría. Había quien juraba haber visto señales en la distancia. Había quien creía que todo era una ilusión inventada para evitar el pánico. Los defensores necesitaban esperanza, pero la esperanza también podía ser peligrosa. Si prometía demasiado y no se cumplía, podía destruir la voluntad de resistir. Las murallas estaban agotadas. Los hombres también. En los sectores más castigados, las fortificaciones parecían respirar polvo. Se reparaba de noche lo que el enemigo destruía de día. Se levantaban obstáculos detrás de las brechas, porque todos sabían que la primera muralla podía no ser suficiente. Si los otomanos abrían un paso, la lucha continuaría calle por calle. Viena tendría que convertirse en un laberinto defensivo, y cada casa podía terminar como una pequeña fortaleza. La guerra subterránea era todavía más inquietante. Los defensores escuchaban. Ponían recipientes, observaban vibraciones, intentaban detectar los golpes de los zapadores enemigos. A veces cavaban contraminas para interceptarlos. Imagina a hombres avanzando bajo tierra, iluminados apenas por lámparas, con el aire pesado, sabiendo que en cualquier momento podían encontrarse con el enemigo en un túnel demasiado estrecho para huir. Allí no había gloria. Solo oscuridad, tierra, pólvora y miedo. Mientras tanto, en el campamento otomano, la paciencia comenzaba a tensarse. El ejército seguía siendo formidable, pero un asedio largo desgasta incluso a los vencedores. Las enfermedades, la fatiga, los suministros y la incertidumbre se acumulan. La ciudad estaba cerca de caer, pero no caía. Y cada día que no caía hacía más probable la llegada del ejército de auxilio. Kara Mustafa tenía que decidir cómo repartir sus fuerzas. Una parte debía presionar a Viena. Otra debía vigilar la retaguardia. Otra debía prepararse para el choque con la coalición que se aproximaba. Pero cuanto más se dividía la atención, más difícil era cerrar el puño. En la historia de Viena aparece también una figura envuelta en leyenda y memoria, Jerzy Franciszek Kulczycki, un hombre asociado a misiones de mensajería y a relatos posteriores sobre el café vienés. Algunas versiones lo presentan cruzando líneas enemigas disfrazado para llevar información. Como ocurre con muchas historias nacidas en medio del asedio, la memoria mezcló hechos, símbolos y tradición. Pero su presencia en el imaginario revela algo importante: en Viena, la información era vida. Saber si el auxilio llegaba podía sostener una ciudad entera. Lejos de allí, la coalición cristiana avanzaba hacia las alturas. El Papa Inocencio XI había impulsado apoyos diplomáticos y financieros para unir fuerzas contra la amenaza otomana. Los Habsburgo necesitaban aliados. Los príncipes alemanes tenían sus propios cálculos. Polonia no podía ignorar el peligro, pero tampoco podía actuar sin considerar sus intereses. Aún así, el cerco de Viena logró algo poco común: concentró voluntades que normalmente habrían desconfiado unas de otras. Cuando las tropas aliadas alcanzaron la zona de Kahlenberg, el paisaje se transformó en un tablero decisivo. Desde esas alturas, se podía mirar hacia la ciudad sitiada, hacia el campamento otomano y hacia el espacio donde se decidiría la batalla. La geografía se convirtió en destino. Quien dominara esas colinas podía descender sobre el enemigo. Quien no lograra organizarse allí podía perder la oportunidad. La noche antes del choque, Viena seguía esperando. Imagina el silencio incompleto de una ciudad bombardeada. No es un silencio verdadero.
Es una pausa rota por pasos, susurros, madera que cruje, heridos que respiran con dificultad, herramientas golpeando piedra, órdenes dadas en voz baja. En los muros, los defensores miraban hacia el exterior buscando señales. En el campamento otomano, los soldados también sabían que algo se acercaba. La mañana del 12 de septiembre de 1683 comenzó con una certeza: ya no había espacio para esperar. Las fuerzas de auxilio estaban allí. Pero llegar no era vencer. El ejército aliado debía bajar desde terreno complicado, coordinar infantería y caballería, enfrentar defensas otomanas y evitar que la ciudad cayera durante la batalla. Kara Mustafa todavía podía intentar el golpe final contra Viena o girar con suficiente fuerza para aplastar a los recién llegados. La ciudad podía salvarse o perderse en cuestión de horas. La batalla empezó como una lucha de desgaste en las alturas y los pueblos cercanos. Las fuerzas imperiales y alemanas combatieron para abrir paso, tomar posiciones y empujar la línea otomana. No fue un avance limpio. Fue una pelea dura, lenta, sangrienta, con ataques y contraataques. El terreno dificultaba los movimientos. La coordinación era difícil. El humo confundía las distancias. Pero poco a poco, la presión aliada empezó a hacer efecto. Los otomanos, que durante semanas habían mirado hacia los muros de Viena, se encontraban ahora obligados a mirar también hacia las colinas. La ciudad no estaba sola. El cerco ya no era un anillo perfecto. Algo se había roto. Y entonces llegó el momento que convertiría la batalla en leyenda. En las alturas, Juan III Sobieski observó el campo. Abajo se extendía el campamento enemigo. Más allá, Viena resistía. La tarde avanzaba. El tiempo, otra vez, era el verdadero enemigo. Si la caballería actuaba demasiado pronto, podía estrellarse contra líneas firmes. Si esperaba demasiado, la oportunidad podía desaparecer. Sobieski tomó la decisión. La caballería debía cargar. Una carga de caballería no empieza con el choque. Empieza mucho antes, en el instante en que miles de jinetes entienden que ya no habrá regreso ordenado. Los caballos sienten la tensión de los hombres. Las lanzas se inclinan. Las armaduras pesan. Las banderas se mueven con el viento de la tarde. Desde la distancia, el movimiento puede parecer solemne, casi hermoso. Pero para quien está abajo, esperando el impacto, una masa de caballería descendiendo desde las alturas es una visión de terror. Entre esos jinetes estaban los famosos húsares alados polacos. Con el tiempo, su imagen se volvió casi mítica: armaduras brillantes, largas lanzas, pieles, estandartes y esas estructuras de alas que la memoria histórica convirtió en símbolo. No todo detalle visual que imaginamos hoy puede comprobarse para cada jinete o cada momento exacto de la batalla, pero la fuerza simbólica permanece. Para Europa Oriental, los húsares representaban velocidad, disciplina y golpe devastador. La carga no fue solo polaca. Participaron también fuerzas de caballería aliadas del Sacro Imperio y otros contingentes. Pero la figura de Sobieski al frente de los polacos quedó grabada como el centro emocional del episodio. No porque luchara solo, sino porque su presencia ofrecía una imagen clara: un rey guerrero bajando desde las colinas para romper un asedio que podía cambiar el mapa. Abajo, los otomanos estaban cansados. Habían pasado semanas cavando, atacando, vigilando, resistiendo salidas de los defensores y manteniendo una operación gigantesca. Ahora tenían que enfrentar una batalla abierta contra una coalición que, aunque compleja, había logrado llegar en el momento decisivo. Las líneas otomanas no eran una simple masa indefensa, pero el cansancio acumulado y la presión desde varios frentes pesaban. Cuando la caballería comenzó a descender, el sonido debió sentirse como una tormenta. Primero, un movimiento lejano. Luego, una vibración. Después, el retumbar de miles de cascos. El polvo levantándose. Los gritos. Los metales. Las órdenes que se pierden en el ruido.
Para los soldados otomanos, el peligro ya no venía solo desde una dirección. Viena seguía detrás. La coalición bajaba desde las alturas. El campo entero parecía cerrarse. El impacto de la carga fue devastador. Las formaciones otomanas comenzaron a ceder. La presión aliada se concentró sobre el campamento y los puntos de mando. Cuando una fuerza que sostiene un asedio pierde cohesión, el desastre puede expandirse con rapidez. Un soldado retrocede, luego una unidad, luego otra. Las órdenes dejan de llegar. Los rumores se multiplican. Lo que hace una hora parecía una línea de combate se convierte en una corriente humana que intenta sobrevivir. Kara Mustafa vio cómo su gran campaña se deshacía. La tienda del gran visir, símbolo de autoridad y lujo militar, quedó asociada al colapso. El sueño de tomar Viena se transformó en retirada. La ciudad que había parecido a punto de caer seguía en pie. Y el ejército que había llegado como amenaza imperial abandonaba el campo perseguido por la derrota. Dentro de Viena, la sensación debió ser casi imposible de comprender. Durante semanas, sus habitantes habían vivido esperando la ruptura final. Habían oído explosiones bajo sus pies. Habían visto morir a soldados y civiles. Habían sentido que cada día podía ser el último. Y de pronto, el ruido cambió. La amenaza ya no avanzaba hacia ellos. Se alejaba. La batalla de Viena no terminó con una imagen limpia. Ninguna batalla lo hace. El campo quedó lleno de muertos, heridos, restos de campamento, armas, animales, fuego y saqueo. Los vencedores encontraron una cantidad inmensa de material abandonado. Los derrotados dejaron atrás no solo objetos, sino también una ambición rota. Sobieski se convirtió en héroe. La ciudad lo recibió como salvador. La memoria cristiana europea convirtió la victoria en un relato providencial. Las crónicas, sermones y panfletos de la época agrandaron el significado del triunfo. Para muchos contemporáneos, Viena había sido liberada por la intervención de Dios y el valor de sus defensores y aliados. Para los historiadores modernos, la lectura es más compleja: política, logística, diplomacia, estrategia, religión, propaganda y azar se mezclaron en un mismo acontecimiento. Pero una cosa era evidente. La derrota otomana ante Viena no fue una derrota cualquiera. Hasta ese momento, el Imperio Otomano seguía siendo una potencia enorme. No desapareció, no se derrumbó de inmediato y no dejó de influir en Europa. Pero algo cambió en la percepción del equilibrio. Viena demostró que el avance podía ser detenido. Demostró que una coalición, por difícil que fuera, podía vencer. Demostró que la frontera entre los imperios no era fija y que el miedo también podía cambiar de dirección. La batalla había terminado. La consecuencia apenas comenzaba. Después de Viena, la guerra no terminó al día siguiente. La historia rara vez concede finales tan simples. El ejército otomano se retiró, pero el Imperio Otomano seguía siendo poderoso. Los Habsburgos celebraron, pero todavía tenían que convertir la victoria en territorio, tratados y control real. Los aliados habían ganado juntos, pero eso no significaba que sus intereses fueran idénticos. Polonia, Austria, Venecia, los principados alemanes y otros actores tenían ambiciones propias. La victoria unía por un momento, la política volvía a separar. Para Kara Mustafa, la derrota fue personal y mortal. El gran visir había prometido gloria y entregó una catástrofe. En diciembre de 1683, en Belgrado, fue ejecutado por orden del sultán. Su final simbolizó la violencia interna del poder imperial. Cuando una campaña de esa magnitud fracasaba, alguien debía cargar con la culpa. El hombre que había soñado con entrar en Viena terminó pagando por no haberlo conseguido. Pero el verdadero castigo histórico para el Imperio Otomano no fue solo la muerte de un comandante. Fue la cadena de consecuencias que siguió. La victoria en Viena impulsó una ofensiva más amplia contra los otomanos.
En los años siguientes, la guerra continuó en Hungría y en otras regiones. El equilibrio empezó a inclinarse. La iniciativa, que durante tanto tiempo había parecido otomana, pasó gradualmente a manos de sus enemigos. La frontera se movió. Las fortalezas cambiaron de dueño. El mapa comenzó a reescribirse. En 1699, el Tratado de Karlowitz confirmó un giro profundo. El Imperio Otomano cedió territorios importantes y la monarquía austríaca salió fortalecida en Europa Central. No fue el final del Imperio Otomano, pero sí una señal de que su expansión hacia el centro de Europa había encontrado un límite histórico. A partir de entonces, el poder de los Habsburgo crecería sobre regiones que antes habían estado en disputa durante generaciones. Por eso Viena 1683 ocupa un lugar tan grande en la memoria. No porque una sola carga de caballería explique toda la historia de Europa. Eso sería demasiado simple. Las civilizaciones no cambian de destino por un solo movimiento, ni los imperios se derrumban en una tarde. Pero hay momentos en los que muchas tensiones acumuladas se concentran en un punto. Viena fue uno de esos momentos. Allí se cruzaron siglos de rivalidad entre Habsburgo y otomanos. Allí se mezclaron ambiciones imperiales, rebeliones húngaras, diplomacia papal, alianzas incómodas, propaganda religiosa, miedo urbano, estrategia militar y resistencia humana. Allí una ciudad resistió lo suficiente para que la ayuda llegara. Allí un ejército sitiado dejó de estar solo. Allí una decisión tomada en las colinas convirtió una defensa desesperada en una victoria histórica. También debemos mirar esta historia con cuidado. Durante siglos, la batalla de Viena fue contada como un choque absoluto entre mundos opuestos. Esa lectura fue útil para la propaganda de la época y para muchas memorias nacionales posteriores. Pero la realidad era más compleja. Europa no era un bloque unido. El mundo otomano no era una fuerza simple y homogénea. Había cristianos bajo influencia otomana, musulmanes en redes diplomáticas con europeos, rivalidades entre reyes cristianos, intereses económicos compartidos y alianzas cambiantes. La historia real es más interesante que el mito, porque muestra que el destino de Europa no fue decidido por pureza ni por inevitabilidad, sino por decisiones humanas tomadas bajo presión. Y aún así, el poder simbólico de aquella tarde permanece. Imagina por última vez la escena. Viena dañada, exhausta, cubierta de humo. Los defensores mirando desde las murallas. El campamento otomano extendido en la llanura. Las colinas de Kahlenberg al fondo. Y de pronto, el movimiento de miles de jinetes descendiendo como una ola de acero. Tal vez quienes estaban allí no podían ver el futuro. No podían saber que los historiadores hablarían de un giro en el equilibrio europeo. No podían imaginar tratados, mapas escolares, monumentos, pinturas y leyendas. Solo sabían que una ciudad estaba a punto de caer y que esa tarde algo cambió. La historia de Viena en 1683 nos recuerda que el destino no siempre se decide cuando un imperio es fuerte. A veces se decide cuando está cansado. Cuando una ciudad resiste un día más. Cuando una alianza llega antes de que sea demasiado tarde. Cuando un comandante duda, otro se atreve, y miles de hombres bajan desde una colina hacia el ruido final de la batalla. Europa no fue la misma después de Viena. Y quizá por eso, más de 3 siglos después, todavía escuchamos el eco de aquellos cascos descendiendo sobre la historia. Y así terminó una de las jornadas más decisivas del siglo XVII. Viena resistió cuando parecía condenada. Los ejércitos que rodeaban sus murallas fueron obligados a retirarse. La carga que descendió desde las colinas de Kahlenberg no solo rompió un asedio, también cambió la dirección del miedo. Alteró el equilibrio de poder en Europa y marcó el inicio de una nueva etapa en la larga rivalidad entre los Habsburgo y el Imperio Otomano. Pero la historia nunca termina en el campo de batalla. Termina en las consecuencias. En los mapas que se modifican. En los imperios que empiezan a dudar.
En las ciudades que sobreviven cuando todos pensaban que iban a caer. Y en los ecos que, siglos después, todavía nos obligan a mirar hacia atrás y preguntarnos cuánto del mundo actual nació en una sola decisión, en una sola tarde, en una sola carga. Porque a veces, la historia no cambia con grandes discursos. A veces cambia con una ciudad agotada que se niega a rendirse. Con un ejército que llega justo antes del desastre. Y con miles de cascos descendiendo desde una colina hacia el destino de Europa. Gracias por acompañarnos hasta el final en este viaje por una de las batallas más importantes y dramáticas de la historia europea. Si esta historia te atrapó, suscríbete a Historia Oculta y activa la campana para no perderte los próximos documentales sobre imperios perdidos, guerras olvidadas, traiciones, misterios antiguos y decisiones que cambiaron el mundo. También puedes dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Viena se salvó por la valentía de sus defensores, por la llegada de Sobieski, o por los errores de Kara Mustafa? Te leo abajo. Dale me gusta al video para apoyar este proyecto, compártelo con alguien que ame la historia y acompáñanos en el próximo episodio. Porque detrás de cada batalla, cada ruina y cada nombre olvidado, siempre hay una verdad esperando ser descubierta. Esto fue Historia Oculta. Y la próxima historia podría cambiar la forma en que ves el pasado.